Saludos amigos y seguidores de nuestro diario, bienvenidos una vez más. Hoy en nuestra casa nos visita un presidenciable del Partido Unión Republicana, el licenciado Julio Talamonti. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Gracias, apreciado licenciado Luis y estimados amigos de nuestro diario. Es un alto honor estar aquí con ustedes. Bienvenido, así que vamos a empezar con las preguntas directas. Gracias. Y nos gustaría, señor Talamonti, que nos cuente o que le diga al pueblo de Guatemala por qué deben de votar por usted. Claro que sí. En este momento quiero decirle algo. Unión Republicana y Julio Talamonti somos la única opción distinta que hay realmente para estas elecciones. Somos un partido nuevo, más del 90% de nuestros candidatos, incluyendo a su servidor y a mi compañero de fórmula en la vicepresidencia, el general Óscar Barrientos, no hemos participado en la política. Tenemos un partido lleno de jóvenes. Es más, el promedio de edad de nuestro partido es de 35 años, según el Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos una gran cantidad de mujeres que también son parte de Unión Republicana. Unión Republicana está bien claro que quiere proteger lo que dice esto, que es nuestra Constitución, al individuo en lo particular, a la familia también como institución social. Y bueno, creo que es de lo mejor que podemos comentarle en este momento a esa respuesta al licenciado Luis Barrios. Y algo muy importante, si usted quiere de verdad que regresemos a aquel país donde hay orden, control y respeto, Unión Republicana es la única opción. ¿Qué le hizo conformar o ser parte de esta agrupación política, señor Talamonti? Claro que sí, Luis. Fíjese que en el momento que nos conocimos con los fundadores de Unión Republicana, hubo ese match, hubo ese clic por una situación bien simple, es decir, tenemos varias cuestiones de principios y de valores que compartimos. Por ejemplo, el hecho de retomar esta educación que se ha perdido en Guatemala. Y me refiero a una educación con relación a la urbanidad, a los modales, a todo ello. El hecho de poder proteger a la familia, el hecho de proteger los derechos fundamentales constituidos acá en la Constitución Política de la República de Guatemala, el hecho de creer que la vida la tenemos precisamente que proteger, que respetar, que cuidar desde el momento de su concepción. Entonces me di cuenta, y también Unión Republicana se dio cuenta, que compartiendo esos valores en común pudimos hacer este equipo que hoy por hoy está representado en estos 22 departamentos a través, sobre todo de lo que ya le dije, Luis, la Juventud Republicana, que estamos muy claros de lo siguiente. Los jóvenes en Guatemala decimos erróneamente que son nuestro futuro, cuando realmente los jóvenes son el presente, y Unión Republicana lo que quiere hacer es entregarles la estafeta para que puedan hacer gobierno de aquí a 15 o 20 años y mejorar Guatemala. Candidato, ¿existe desencanto en la población por la clase política actual? ¿A qué cree usted que se deba este fenómeno? Bueno, el desencanto es tal que yo mismo, que no me dediqué nunca a la política, salí de los medios de comunicación social para dar el paso al frente y decir, estoy aquí presente. ¿Por qué? Porque los políticos durante estos 38 años de lo que es la nueva era democrática nos han venido cada 4 años a mentir, a engañar y a robar, y ya los guatemaltecos no aguantamos esto. Estamos viendo lo que ha pasado en países vecinos como El Salvador, y creo que tenemos todos la gana, el deseo, la necesidad también de que Guatemala salga precisamente de esta situación de trapos de cucaracha en que nos han tenido durante estos 38 años. Me gustaría conocer su opinión, candidato, sobre el actual proceso, algo que criticar, qué se puede mejorar. Bueno, cada 4 años, al final de cuentas, el sistema democrático de esta república presidencialista que es Guatemala tiene una fiesta, y esta es una fiesta cívica. Yo creo que hay cosas que sí se pueden mejorar, ya no para este proceso electoral, sino que tendrá que ser para el próximo. Ese desencanto que mencionábamos y hablábamos en la pregunta anterior hace que muchas personas que pueden votar porque ya cumplieron 18 años ni siquiera vayan o estén empadronados. 1, 2, ese desencanto hace que la gente crea efectivamente que no participar es la mejor opción, y cuando no participan dejan que otros escojan por ellos. 3, ese desencanto también, que habrá que cambiarlo a través de la credibilidad de un Tribunal Supremo Electoral y de la clase política nueva en Guatemala, hace que entonces la gente piense que votar nulo sea una gran opción, cuando eso lo único que hace es favorecer el sistema perverso corrupto que existe actualmente. Me gustaría preguntarle también en las prioridades de su gobierno. ¿Cuáles son esas prioridades? Una principalmente que usted vaya a impulsar en su gobierno. Claro que sí. La prioridad de prioridades para Unión Republicana, para su servidor Julio Talamonti, es la seguridad.
la seguridad en todo sentido, no solo la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad alimentaria, la seguridad en todo sentido. Pero los ejes de gobierno, que ya los podremos ir luego, si usted gusta, pues ampliando, son seguridad, combate a la corrupción y obviamente impulso a la transparencia y combate a la impunidad, el tema de la infraestructura, particularmente en este momento la colección de hoyos que tenemos, a las cuales mal llamamos carreteras, el tema del acceso al agua, que pareciera un tema municipal, pero realmente es un tema nacional, porque tenemos la mayor cantidad de fuentes hídricas de Centroamérica, pero 98% contaminadas, ojo con eso. Y luego, como ejes transversales a esta situación, tenemos el tema de la salud y de la educación. Creo que es lo principal que nosotros como Unión Republicana y Julio Talamonti quiere trabajar durante estos primeros 4 años. ¿Y por qué le digo primeros 4 años? Porque en Guatemala también tenemos que pensar por primera vez en un proceso de un gobierno que no sea cada 4 años peor que el otro, sino que algo que sea tan bueno que pueda continuar. Continuidad de lo que propone. Candidato, ya me dio pie en su respuesta, hablaba de educación. Sí. Muchos guatemaltecos están preocupados por la calidad educativa. ¿Cuál es su propuesta para los guatemaltecos en ese tema? A ver, en la educación, estimado Luis, tenemos un grave problema, y ese problema es que tenemos una currícula, una pensa de estudios que viene del siglo XX, y necesitamos actualizar esa malla curricular. El Ministerio de Educación realmente hoy por hoy no está dando las capacidades que necesitan nuestros jóvenes. Se gradúan 240,000 jóvenes de bachilleres, de secretarias, de peritos año con año, pero resulta que solo creamos 20,000 puestos de empleo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Aparte del cambio de la malla curricular, aparte de revisar esos pactos leoninos que hay con los sindicatos o el sindicato más grande que hay en educación, también el hecho de poder apostarle a las carreras técnicas. ¿Qué significa esto? Que nuestros niños desde pequeños puedan tener un sistema educativo que cuando se gradúen puedan ser 100% bilingües, en este caso en inglés, para comunicarse con el mundo efectivamente, para poder trabajar en call center, alguna otra situación, y que los que se vayan a graduar de peritos, de secretarias, de bachilleres, salgan con ese título, sí, pero con una especialización de una carrera técnica. Por ejemplo, a mecánicos de motocicleta, hay 1,600,000 motocicletas en Guatemala, claro, mecánicos de auto, mecánicos de aparatos electrónicos, como computadoras, como teléfonos celulares, a eso le queremos apostar. Claro. Otro problema creciente en Guatemala y que pues, no es tan nuevo, pero no se le ha entrado, como se dice coloquialmente, por parte ni de los gobiernos municipales, mucho menos a nivel nacional, el tema del tráfico vehicular que cada día es caótico, no solo en la capital, sino en muchas partes del país. Sí. Este también pareciera un tema municipal, pero es un tema nacional. El tránsito en Guatemala es insoportable. Número 1. ¿Por qué se genera tanto tránsito? Si nosotros, cualquiera de los guatemaltecos, tenemos un poquito de recursos, compramos una motocicleta o si se puede un carro. ¿Por qué? Por la inseguridad y el mal servicio que hay en el transporte urbano y extraurbano de rutas cortas. Entonces, esto va amarrado a muchas cosas. Para combatir el tránsito, vuelve el tema de la seguridad. Hemos platicado con la gremial de transportistas que, el transporte público primero tiene que ser de 24 horas, pero tiene que ser de calidad. Es decir, no esos buses viejos que tenemos hoy, que vienen de Estados Unidos y que son chatarra y que aquí se convierten en autobuses públicos. No, tenemos que ir a un sistema moderno de autobuses, pero también le estamos apostando a algo que tendrá que ser del gobierno central y de los gobiernos de este eje metropolitano, el monorriel, para poder tener un transporte, digamos, bastante accesible al bolsillo del guatemalteco, rápido, moderno y seguro. Y por supuesto, las autopistas o carreteras de 2 niveles dentro de la ciudad. Es la única manera en que podemos combatir este tránsito actualmente, por lo menos iniciarlo. Claro, iniciar ese proceso. Le voy a pedir, candidato, que a la Cámara le hable a más de 3 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos, algunos migrantes, muchos migrantes. ¿Cuál es el ofrecimiento de su gobierno para ellos? Muchas gracias. 3.4 millones de guatemaltecos que son ustedes, que muchísimas gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Ustedes apoyan el 14% del Producto Interno Bruto de este país. Son una fuerza motriz tremenda y están olvidados por todos los gobiernos. Julio Talamonti, Unión Republicana, lo primero que les ofrece es cuidarlos allí donde estén. ¿Y eso qué significa? Que nuestros consulados y que nuestra embajada o las embajadas que hay en Estados Unidos pues dejen de andar tomando coctelitos y estando en reuniones y en fiestas y los empiecen a atender en las necesidades que tienen, tanto de asistencia legal,
para poder regularizar su estancia, muchos en Estados Unidos, como asistencia en todo tipo, documentación, pasaportes, DPI, etcétera. Y por supuesto, tener programas que sean también de asistencia, porque sabemos que las deportaciones van a continuar y entonces necesitamos no solo recibirlos aquí en el aeropuerto a los migrantes con un juguito y un pan, sino que con una opción en la cual ustedes, migrantes, puedan tener la seguridad de que el Estado de Guatemala les va a aperturar esas oportunidades laborales y de trabajos en call centers de full inglés y algunas otras situaciones. Y por sobre todo tengan seguridad de algo. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que su inversión, su trabajo y su sacrificio esté bien protegido y bien seguro aquí en Guatemala, apostándole a la seguridad de sus parientes y familiares en nuestro país. Hablemos de economía. El 75% de los guatemaltecos Economía económicamente informal. activos están en la economía informal y en el subempleo. ¿Cómo entrarle a eso? ¿Cómo ofrecerle mejores condiciones a esos guatemaltecos? Luis, ¿qué preguntas más interesantes? Muchas gracias. A ver, vamos en el orden. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Dijimos en el gobierno de Unión Republicana, tener seguridad. Esa seguridad nos va a llevar a tener también una certeza jurídica, es decir, el cumplimiento de las leyes. A ver, con eso, el trabajo de la infraestructura, es decir, que hayan buenos caminos, buenas carreteras, entonces vamos a empezar a generar la confianza para crear esas nuevas fuentes de empleo. La informalidad, por supuesto que tenemos que llevarla a la formalidad. ¿Eso qué significa? Que va a haber entonces ese clima verdadero para que el inversionista nacional, sobre todo, pueda invertir, sin temor a que lo vayan a matar por una extorsión. El inversionista extranjero, lo vamos a invitar a nuestros embajadores y a nuestros cónsules, de una vez les decimos, su trabajo nuevamente no va a ser estar en fiestecitas, sino que va a ser promover Guatemala como un destino turístico, va a ser promover Guatemala como un destino económico y empezar a hacer lo que tampoco es inventar el agua azucarada, es lo que hizo Singapur en la década de los 50s y 60s, empezar a convertir ese milagro económico del gigante dormido que hoy se llama Guatemala para volver a retomar el puesto que siempre hemos tenido en Centroamérica. Julio, otra preocupación de los guatemaltecos es la red de hospitales. Wow. ¿Cuál es su propuesta? Sí, bueno, nuestros hospitales son unos elefantes blancos, es decir, están los edificios, parecen muy grandes, muy lindos, por dentro se están cayendo, no hay medicinas. Número uno, hay que combatir la corrupción que hay en la red de hospitales. ¿Y eso qué significa? Fíjese usted, imagínese que en el Hospital San Juan de Dios trabajen 500 enfermeros y que cada enfermero se lleve un blister de acetaminofén o de cualquier otra medicina. ¿Cuánta medicina se está perdiendo día con día? El robo hormiga es algo que hay que combatir, corrupción. Hay que cambiar las situaciones y estamos ya con esa propuesta de ley para que fuera de lo que dice la ley de contrataciones del Estado, en lo que es educación y en lo que es salud, le demos lo mejor al guatemalteco. ¿Cómo es posible que estamos comprando los medicamentos más baratos que son genéricos y no tienen la capacidad de poder curar al guatemalteco como debe ser? Lo que es medicina tiene que ser lo mejor, en equipamiento, en medicinas, en personal. Significa también que hay que hacer una readecuación de puestos y salarios en el Ministerio de Salud Pública, es decir, que un médico no gane 5,000 quetzales, que gane lo que tenga que ganar para tener un buen servicio. Y por supuesto, el hecho de poder equipar esos hospitales con los mejores aparatos que se tengan, porque el presupuesto es suficiente. Lo único malo, y con esto termino, que en salud el 65% del presupuesto se está yendo en el pago de los sindicatos y de la planilla. Justamente la deja picando en el área, No, como se dice, ¿verdad? terrible, Luis. ¿Cuál será su política? ¿Cuál será el trato en su gobierno con los sindicatos? Hablemos de salud y educación. Muchas gracias. Sí, claro, los sindicatos más conocidos en este país, más grandes. A ver, yo estoy claro de una situación y vuelvo a tomar esto que para mí, después de la Biblia, se convierte en el libro más importante, la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho de sindicalización es un derecho humano, yo no me aparto de ello. Lo único, que eso sí, por favor, ténganlo claro, guatemaltecos, en el gobierno de Julio Talamonte y de la Unión Republicana, vamos a revisar y ahí le vamos a exigir a quien compete, que es el abogado del Estado, que en este caso es el Procurador General de la Nación, que revise esos pactos colectivos para que no sean pactos leoninos, para que no sean pactos que permitan más que atender al trabajador, fomentar lo que es el día de hoy lo que tenemos, un mal servicio, una mala calidad,
los sindicatos deberían de preocuparse, sí, por los trabajadores, pero en educación deberían de preocuparse porque los niños tengan escritorios, buenas escuelas, los maestros también tengan las mejores condiciones. Y no, los sindicatos hoy por hoy, lamentablemente, algunos de esos líderes sindicales se han convertido en vividores del Estado. Y créanme que eso es parte de lo que nosotros queremos combatir y queremos erradicar. Extorsiones. Wow. ¿Cómo erradicar ese flagelo que tiene de rodillas a los guatemaltecos? Estamos de rodillas ante el crimen, eso es muy, pero muy cierto. A ver, aquí son varias etapas y varias situaciones. Número uno, durante el gobierno de Julio Talamonti y Unión Republicana, vamos a denunciar el Pacto de San José en su artículo número 4. ¿Para qué? Para poder volver a tener el derecho del indulto como presidente, que es otra iniciativa de ley que ya estamos trabajando, a efecto de que los extorsionistas, los pandilleros y aquellos que son asesinos y femicidas, si así lo decide la ley guatemalteca, porque el artículo 18 tiene vigente, más no positivo, la pena de muerte, pues se les pueda aplicar primero como un castigo efectivo y ejemplar. Ahora, esto significa que también tenemos que hacer una readecuación en lo que hoy mal llamamos sistema penitenciario, que nos sirve construir al menos 2 cárceles de super máxima seguridad, mantener a esta gente, a los extorsionistas, aislados completamente, embartolinados, en celdas donde estén 23 horas de sombra y 1 de sol únicamente, donde no puedan tener esa comunicación con el exterior, con la gente que los visita, ni seguir dando sobre todo esas órdenes que hoy por hoy, en el desorden del sistema penitenciario, son los privados de libertad los que mandan. Y aquí retomar el control, y con esto termino, significa que también vamos a hacer la modificación legal para que el ejército tome el control de las cárceles temporalmente. Justamente wow. Se adelantó a la pregunta. A ver. La pregunta concreta ¿es necesaria la presencia del ejército en las calles, patrullando las calles? Absolutamente. ¿Por qué? Absolutamente necesaria. ¿Por qué? Si le vamos a devolver a la ciudadanía guatemalteca lo que es el clamor popular más grande hoy, que es la seguridad, para que todo lo demás pueda empezar a cambiar, la institución más confiable y que está cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto, cuando hay que vacunar, cuando pasa esto, que se cae un puente, es el ejército de Guatemala. Lastimosamente, hemos malinterpretado los acuerdos de paz y redujimos el ejército a apenas 15,000 efectivos. Y esos 15,000 efectivos hoy por hoy pues tendrán que salir a la calle junto con la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Lo que tenemos que combatir es la anomia. Le explico a usted, estimado lector de lo que es nuestro diario. La anomia es la no presencia del Estado. Cuando dejamos que una región o una parte del país se la apropie el crimen organizado como las maras, entonces realmente lo estamos perdiendo en todo sentido y perdemos a la juventud. Cuando lo retomamos, que es la teoría de las ventanas rotas, y se lo devolvemos a la población, eso se hace con la presencia policial y del ejército de una manera preventiva. ¿Qué vamos a hacer? En el primer año, 6 bases militares nuevamente se van a instalar donde antes habían y no hay. Y luego, al final de cuentas, que regresen después de los 4 años las 22 bases militares en los 22 departamentos para que usted se sienta seguro, para que esté seguro por usted, por sus hijos y por su familia. ¿Cómo entrarle al tema del trasiego y producción de drogas que ya es una constante en Guatemala? En esta guerra de 4ª generación, donde tenemos amenazas transnacionales como el narcotráfico, las maras o pandillas, la trata de personas y los traficantes de armas, el tema del narcotráfico es una situación toral. ¿Por qué? Guatemala es ese epicentro, es ese punto geopolítico y geoestratégico donde los cárteles del sur confluyen con los cárteles de México. Entonces aquí volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué necesitamos? No podemos combatir una amenaza transnacional tan poderosa con un plato plástico y un cuchillo plástico. Tenemos que darle al ejército, porque es el que está encargado de la seguridad exterior, las mejores herramientas. ¿Y eso qué significa? Más elementos del ejército, aviones para poder bajar esas aeronaves que vienen trasegando droga. Tenemos que tener buenas naves para el mar, submarinos de ser necesario, buenas armas, buena tecnología, una inteligencia militar muy fuerte y una inteligencia de Estado para hacer ese combate. Trabajar de la mano con el país que al final de cuentas es el gran destino de la droga, porque 26 millones de estadounidenses el día de hoy están consumiendo alguna droga. Entonces, Estados Unidos también tiene mucho que ver en esta lucha. Tenemos que hablar con ellos, platicar con ellos, hacer convenios específicos de apoyo a la Policía Nacional Civil, al Ejército de Guatemala y a la Inteligencia de Estado. Julio, ¿cómo hacer para que nuestros policías, los agentes de la policía, que son los encargados de cuidar la ley y el orden en las calles, se cambien de bando? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Número 1, con la Policía Nacional Civil,
hay que hacer una reforma estructural de la PNC. A ver, no puede ser que yo esté formando a un oficial del ejército en 4 años con una carrera militar y una carrera universitaria. Y en cambio a un policía lo estoy formando en 10 meses y a veces hasta menos. No puede ser, y escuche usted, guatemalteco, lo que está pasando al día de hoy. Se está pidiendo en la Academia de la Policía Nacional Civil, eso hay que combatirlo, entre 10,000 y 15,000 quetzales a cada nuevo aspirante a policía, solo para ingresar a la academia. O sea, desde el principio la corrupción se está fomentando en esa institución. Combatir la corrupción significa hacer los cambios pertinentes que se tengan que hacer en los mandos y en la estructura de la PNC. Otra vez, reclasificación de puestos y salarios, es decir, tenemos que prepararlos física, mental, en las artes policíacas y en técnicas como criminología y criminalística, pero también tenemos que pagarle bien a la policía. Eso va a llevar un tiempo, pero lo podemos iniciar. Trabajando junto al ejército, podemos tener esa combinación de transición para que pueda tenerse de aquí a un tiempo una Policía Nacional Civil profesional. Candidato, en aras de la transparencia, ¿podría contarle al pueblo de Guatemala quiénes son sus financistas y el de su partido? Muchísimas gracias. Unión Republicana es el primer partido político que nació a la vida jurídica después de las elecciones del 2019. Y hoy por hoy, con toda la transparencia del caso, traje mi Biblia, no la tengo por allí, pero si no también lo haría. Y sobre esta Constitución, le quiero decir al pueblo de Guatemala, estoy seguro, y por eso es que Unión Republicana es la mejor opción para usted, no tenemos financistas, todo ha sido el esfuerzo propio de quienes pertenecemos a este partido. Y esto ha sido difícil porque obviamente uno de los componentes esenciales en la política es el tema del dinero, pero les he de decir algo, por supuesto que han llegado gente a querer tentar al Gran Comité Ejecutivo de Unión Republicana, pero yo estando presente ahí, he escuchado cuando esta gente dedicada al narco, porque no aceptamos absolutamente nada de nadie, ha venido y ha dicho, mire, aquí hay tantos millones. No, ¿por qué? Porque somos diferentes, ya tenemos un líder y si hacemos eso seríamos más de lo mismo y llegaríamos comprometidos. Así que con lo poco, con lo mediano, con lo mucho que se tenga en el esfuerzo de todos los integrantes de Unión Republicana, hemos venido trabajando durante este tiempo con la modestia de la publicidad y los recursos que tenemos. Claro. Gracias. Julio, sé que lo tiene en mente, seguramente ya tiene a varios candidatos, pero nos gustaría conocer nombres de quienes podrían integrar su gabinete de gobierno. 2, 3, los que usted quiera contarnos. No, claro que sí. Hay muchas personas que ya tenemos en vista para que puedan integrar, obviamente, este gabinete de gobierno. Quiero comentarles, por ejemplo, el tema del licenciado Juan Pablo Barrios, que él ya tiene un conocimiento muy fuerte de lo que es el Ministerio de Desarrollo. Y hablo específicamente del Ministerio de Desarrollo porque hoy por hoy el MIDES no está desarrollando nada, lo que está desarrollando es corrupción. MIDES y FODES lo que hacen es duplicar esfuerzos y saber para dónde va ese tema y ese puesto. También me gustaría, por ejemplo, gente como el licenciado Ronnie López, que es un administrador de empresas bastante exitoso, que ya trabajó en el tema del Ministerio de Salud, poder tenerlo allí. ¿Por qué? Porque uno de los errores que se comete en salud es poner a un médico como ministro. Y no tengo nada contra los médicos, pero el médico a ser médico, el administrador a administrar bien los recursos de Estado. Luego, pues obviamente el resto del gabinete tenemos una cantidad de personas notables que quisiéramos que pudieran ser parte de él. El mismo licenciado Héctor Pensamiento, que es un empresario muy exitoso, por ejemplo, en el tema del desarrollo de medicinas. De hecho, tiene una medicina que se llama, bueno, no le voy a decir el nombre porque aquí no se hace publicidad, pero que combate el cáncer de una manera muy efectiva, eficiente y eficaz. Ese tipo de mentes son las que necesitamos en el gobierno. Claro, ya usted hablaba de Unión Republicana, pero de alguna manera pues hay ciertas voces que critican, por ejemplo, el reciclaje de políticos y pues Unión Republicana no escapa a algunos políticos que tienen, pues, digamos, ya alguna trayectoria e historia dentro de la política. Muy bien, Unión Republicana, como le decía anteriormente, nos jactamos, y usted lo puede ver porque es información pública, de tener más del 90% de los candidatos como gente nueva. Pero por supuesto que tenemos a 3, 4 personas de experiencia.
Parto en primera instancia de nuestro fundador, el actual tercer vicepresidente del Congreso, el diputado Armando Melgar Padilla, es el fundador, digamos, ideológico de este partido político que hoy le estamos presentando, Unión Republicana. Pero si usted lo investiga en su trayectoria, es un diputado que no tiene absolutamente ningún reparo y que más bien fue el promotor de una ley que nos sacó, digamos, de un problema bien grave que se tenía con el tema de los exmilitares. Es el ponente y obviamente el creador de aquella propuesta de ley del pago de 36,000 quetzales. Luego tenemos dos diputados más, en el caso del diputado Marvin Samayoa y Alberto Sánchez, diputados jóvenes que pues vienen de otro partido político y que se sumaron a este esfuerzo. ¿Y qué más le puedo decir? Bueno, la otra figura conocida ya políticamente, el licenciado Otto Pérez Leal, que es nuestro candidato a alcalde en Misco. Yo sé que me van a decir, Otto Pérez Leal no es Otto Pérez Molina. Cuando Otto Pérez Leal fue alcalde, y estoy hablando por él, no por su papá, fue efectivamente un alcalde que le supo dar servicios a Misco y que lo supo tener con agua, cosa que no ha pasado durante estos últimos 8 años. Licenciado, usted hablaba de que han llegado al partido a hacer ofrecimientos. ¿Puede mencionarnos quién o quiénes, si se puede con nombres, han llegado y han hecho esos ofrecimientos económicos para financiar la campaña? Bueno, a ver, se ha acercado mucho tipo de personas y hemos sido bien cuidadosos primero de, repito, número uno, no aceptar nada de nadie. Pero sí me sorprendió en una ocasión y por cuestión de caballerosidad, pues voy a tener a bien tal vez omitir el nombre, pero sí le digo de dónde es que provenían. Directamente del cártel de los Huistas, imagínense ustedes, a decir, miren, queremos el departamento de Huehuetenango y tenemos X cantidad, digamos 5 millones de quetzales. Obviamente, en este tema político, usted está ahí, se sorprende al escuchar a la persona, se sorprende al escuchar el ofrecimiento, pero le puedo decir a ciencia cierta que en esa reunión estaba nuestro fundador, que ya lo mencioné, su servidor y nuestro secretario de organización, y los tres en la misma postura dijimos no por 2 razones. No recibimos dinero de nadie, menos del narco, y segundo, ya tenemos organización en ese departamento de Huehuetenango. Y hoy por hoy, Huehuetenango, sin necesidad de tener a la vista ningún dinero mal habido, es uno de los departamentos mejor organizados por Unión Republicana, con gente, con ciudadanos, con verdaderos guatemaltecos. Le agradezco su respuesta. Desde sus opositores políticos actuales, ¿a quién invitaría a hacer gobierno con usted y a quién definitivamente no? Bueno, mi respeto para todas las personas que se están postulando en este proceso electoral 2023, es lo mínimo que puedo hacer. Definitivamente por cuestiones ideológicas, a quien no podría invitar, aunque no está participando en este momento, fue a la ex candidata Telma Cabrera, que al final de cuentas no fue inscrita. Y explico por qué, no es nada de ninguna situación personal, es solamente una cuestión que nosotros como partido político lo que defendemos es precisamente la familia, lo que defendemos es al individuo, no a la agenda internacional que nos quiere hacer aprobar el matrimonio entre personas del mismo género. Eso no lo vamos a permitir. No al aborto. No es cierto que la mujer dice mi cuerpo, mi decisión. Su cuerpo sí, pero lo que hay dentro de su cuerpo es otra vida. Esa ya es otra vida y es otra decisión. No vamos a permitir eso. Entonces, por esas cuestiones de ideológicas, a nadie que tenga ese pensamiento, que básicamente acá en Guatemala es la izquierda, invitar al gobierno a algún candidato, sinceramente, con el respeto que todos los candidatos me merecen, he de contestarle lo siguiente: ninguno. Porque si queremos ser distintos, no podemos tener a nadie que venga de la vieja política. ¿Con qué patrimonio cuenta actualmente Julio Talamonti? Muy bien. Su servidor ha trabajado durante más de 22 años aquí en Guatemala en el tema de seguridad y justicia. Luego tuve otros trabajos, incluyendo el último que fue 7 años en la televisión nacional. Entonces, mi patrimonio es un patrimonio pequeño, un patrimonio familiar. Mi esposa y mi suegra tienen un negocio que es un colegio, su servidor se dedica a dar capacitaciones, asesorías, entonces realmente no es que tengamos un patrimonio grande que se pueda medir, si usted quiere, en millones, no es eso. Yo soy un guatemalteco como usted que se ha endeudado, yo soy un guatemalteco como usted que me he quedado sin trabajo, un guatemalteco como usted que me está viendo que a veces ha tenido dificultades para pagar las cuentas, pero es un guatemalteco que en el día a día, al igual que usted, está luchando
por su familia, está luchando por salir adelante y que hoy por hoy queremos hacer la lucha por rescatar a este país. Así que mi querido Luis, el patrimonio puede ser como el que usted tiene, como el que usted me ve allá. No estamos hablando de una persona que provenga de una familia millonaria, de empresarios, ni nada. Soy igual que usted. Claro. La última, para terminar con esta ronda de preguntas. Sigamos. ¿Cuál será la relación que tenga Giulio Talamonte y su gobierno con los Estados Unidos? Bueno, tiene que ser una relación muy buena, muy cordial y de mucha amistad, concordia, participación, pero también ayuda y apoyo. A ver, Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, no podemos obviar esa situación. Sin embargo, Guatemala se tiene que hacer respetar. Y entonces también aquí no puede venir nadie a querer ingerir sobre la política de los guatemaltecos. El combate a la corrupción, por ejemplo, el combate a la impunidad es cosa nuestra. Sí podemos tener estrechos lazos de colaboración con países amigos, particularmente voy a mencionar 3. Estados Unidos, que queremos todavía que sea un mayor socio comercial, que queremos invitarlo a que traigan acá más turistas, a que traigan acá sus empresas para invertir. Queremos también hacer lo mismo con Israel y por supuesto con la República de Taiwán, que han sido socios históricamente que con Guatemala han tenido esa buena relación. Así que, además, pensando en nuestros migrantes, la relación con Estados Unidos tiene que ser óptima también para tratar de buscar algo que hoy parece una utopía, pero lo imposible se puede volver posible, el famoso TPS, para que nuestros migrantes puedan tener una mejor condición de vida en Estados Unidos. Con esa respuesta del candidato Talamonte vamos a dar paso a una sección que a mí particularmente me gusta mucho y es que desde hace 25 años que nació nuestro diario, sí, sale a las calles todos los días, no solo a informar, sino también a conocer la opinión de los guatemaltecos a través de sus sondeos, así que hay infinidad de guatemaltecos a los que nuestro diario les habló en las calles y pues tienen una pregunta directa para usted, candidato, así que lo invito a que escuchemos con atención. Claro. Carla González, soy abogada. Me gustaría saber qué van a hacer los señores candidatos para combatir la delincuencia, ya que desde nuestro punto de vista no hay seguridad y todos los días salimos a trabajar y queremos un poco de seguridad. Una colega suya, abogada, le hace una pregunta sobre seguridad. Muchas gracias. Licenciada González, quiero decirle lo siguiente. Seguridad es la prioridad de prioridades de Giulio Talamonte y Unión Republicana. Rápidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Policía y ejército a las calles, estados de excepción donde sea necesario para retomar el control y combatir la anomia. Por supuesto, retomar el control del sistema penitenciario, que es vital a través de una modificación legal que le permita al ejército hacerlo y también, y esto va en materia de seguridad, al final de cuentas, el hecho de trabajar la parte preventiva más que la parte reactiva. Y por último, la situación de venir y hacer la propuesta legal para denunciar el artículo 4, numeral punto 6 del Pacto de San José, que se me devuelve el derecho al indulto, y aplicar el artículo 18 constitucional y 43 del Código Penal, que es la pena de muerte, para los asesinos, los femicidas, los extorsionistas, los pandilleros y toda la gente que hoy nos tiene de rodillas. Vamos a conocer la pregunta de algún guatemalteco que está en alguna parte de nuestro hermoso país. Soy María Farah. Me voy a aprender de venta qué plan tendrían ellos para decir que la canasta básica incremente, porque cada vez está un aumento. ¿Y qué plan ponen ellos, verdad? Giulio, una guatemalteca, ama de casa y profesional, está preocupada por el incremento de la canasta básica. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, Luis, la señorita. A ver, canasta básica. Aquí hay que hacer varias situaciones. Número 1, revisar el tema de la carga impositiva. Y eso no significa poner más impuestos. Al contrario, significa reevaluar el impuesto al valor agregado IVA y ver si se puede disminuir. Número 2, el darle a la DIACO el poder realmente que necesita para poder ejercer su función de una manera adecuada y controlar lo que es la especulación, que también genera tanta situación en la canasta básica. Pero número 3, asegurarnos a través, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, la autosostenibilidad de Guatemala. Hoy por hoy, en Guatemala, tenemos que importar frijol, maíz, arroz, y aquí podremos producirlo. Entonces nos sale mucho más caro
lo que aparentemente es más barato. Número 4, combatir el contrabando, que es otra situación bien importante. Y número 5, el hecho de poder venir y poner precios topes y controlar, porque es que no puede ser que el barril de petróleo, por ejemplo, esté ya en 70 y pico de dólares, 78, 79 dólares, y los precios que se dispararon con la pandemia ya nunca bajaron. Eso, el único que lo puede controlar es el gobierno, y hoy no lo está haciendo. Claro. Una pregunta más, otra interrogante de los guatemaltecos. Ángel Girón y me dedico a auxiliar de piloto, a ver si pueden generar más empleo para la gente que no tiene y preguntarles cuál sería su método de todo eso y si lo harían bien o no. Candidato, un joven le pregunta cuál sería el método para generar empleo. Los lectores de nuestro diario son definitivamente lo máximo, muy, muy inteligentes. A ver, a este joven le quiero decir lo siguiente, repito, generando primero confianza y certeza jurídica con la seguridad del cumplimiento de las leyes, rescatando nuestra red vial, vamos a generar el clima de confianza. ¿Para qué? Para que el inversionista nacional ya no tenga esa situación de preocuparse porque lo están extorsionando. Ahora, también el inversionista extranjero, lo queremos invitar acá, crear zonas francas, traer maquilas tecnológicas, maquilas de cualquier otro tema que no sea ropa, y de ropa también, pero también tenemos que poner a funcionar el viceministerio de las MIPYMES. ¿Para qué? Para que de verdad trabaje en beneficio de aquellos pequeños empresarios. Y además el Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco del Estado, que es el que tiene la potestad y la capacidad de ofrecer créditos blandos de entre 5,000 a 20,000 quetzales a, por ejemplo, una cooperativa de mujeres artesanas que haga alguna artesanía, que se pueda ir a Japón, que se pueda ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, pues apoyarles con eso. Esto obviamente también fomentando, como ya decía, y de la mano del tema del empleo, de la educación, la creación de carreras técnicas que le permitan a usted, cuando se gradúe, salir y tener la potestad de incorporarse a un mercado laboral. Vamos a atraer esa inversión extranjera con seguridad y con confianza. Claro, gracias por su respuesta, candidato. Ahora pasamos a otra modalidad. Esta es las preguntas cortas. Le voy a pedir, por favor, que me responda si está a favor o en contra. Muy bien. A favor o en contra de la respuesta. Entonces, la primera pregunta sería para Julio Talamonti. Julio Talamonti, ¿está a favor o en contra del aborto? En contra. Si le pregunto sobre si está a favor o en contra de la pena de muerte. A favor. La despenalización de las drogas. En contra. Y la explotación de minerales en el país. A favor. Bueno, ya dejamos esa parte, seguimos en preguntas cortas y ahora en una palabra, por favor, su respuesta, sí. En una palabra, y si hay necesidad de extenderse brevemente muy breve. En algún tema, pues lo puede hacer. En una palabra, ¿cuál sería una virtud suya? Honesto. Un defecto que nos pueda mencionar suyo. Demasiado perfeccionista. Si le digo Tribunal Supremo Electoral. Máxima entidad que cuida la democracia en Guatemala. El voto nulo. No sirve. Partidos políticos actuales. Prácticamente no existen en su concepto real. La Corte de Constitucionalidad. El máximo garante de nuestra ley. Presidente de la República. El primer servidor público. Parlamento Centroamericano. Inoperante. CACIF. La parte productora del país. Y la última, Ministerio Público. El garante también de que exista justicia y se combata la impunidad. Perfecto. Hemos llegado al final de la entrevista. Agradecemos su sinceridad y sobre todo gracias. Sus respuestas. Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y también gracias a usted que está detrás de la pantalla por habernos acompañado. Lo invitamos a que siga bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestro diario y todas sus plataformas. Nuestro diario desde hace 25 años, las noticias como son.